Martín Jara. Hola, profe. Hola. Una consulta es que se supone que las tareas, la tarea está calificada, ¿cierto? ¿Cierto? Porque a mí no me aparece la rúbrica, pero me aparece solamente los tres primeros puntos calificados, los otros dos no me aparecen calificados. Mira, con problemas particulares de ese tipo, mejor nos puedes enviar un email y nosotros podemos revisar eso para poder continuar Ah, con ya, la me envió clase, un por favor. correo, no hay problema. Sí, sí, por favor. Sí, ok, Muchas gracias. gracias. De nada. Bien, vamos a ver la pauta. Recuerden que les comenté en las primeras sesiones cómo son las revisiones del certamen. Obviamente ahora les voy a enviar un email también indicándolo. Yo ahora reviso la pauta. Esta pauta ustedes la van a tener disponible. Ustedes reciben la calificación de su certamen y ustedes toman su certamen y lo deben comparar con la pauta y ver si hay alguna diferencia. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían encontrar que hay un puntaje por encontrar un centro de rotación, ustedes lo encuentran y ese en el certamen y resulta que no tienen ese puntaje. Entonces, ustedes saben que hubo un error en la revisión y que por ese motivo se revise nuevamente el certamen y nosotros lo revisamos. Ahora, es importante que sea de acuerdo a la pauta porque esto no es que exista una oportunidad para que ustedes digan, yo quise hacer esto, quise hacer algo, pero escribí otra cosa. No, es simplemente que esté corregido según la pauta y si no está corregido según la pauta es porque nosotros nos equivocamos y debo corregirlo, obviamente. Ahora, obviamente si ustedes escribieron algo pero querían decir otra cosa, como les he comentado varias veces, lo que se revisa es lo que está escrito, no lo que yo supongo que ustedes sabían o no sabían. Y es, está orientado a eso la única forma, la única posibilidad de revisar los certámenes. Y por eso también se les entrega una pauta detallada para que puedan encontrar cualquier diferencia que se haya generado al momento de revisar el certamen. Entonces, este documento PDF es el mismo que va a estar disponible en Infoda, se los voy a subir. No se los había subido antes, ¿verdad? Porque tuvimos la semana de receso. La idea era que dejarlos descansar tranquilamente, ¿verdad? Esa semana. Espero que hayan descansado. Y porque tampoco iban a poder revisar el certamen esos días, porque no hayan actividades de docencia. Entonces ahora ustedes van a quedar tranquilos porque pueden revisarlo y mandar un email indicando cualquier diferencia y se les va a resolver. Bueno, lo primero es ver este mecanismo. Recuerden que se movía esta barra 2, esta es la barra accionamiento, y cuando se mueve esa barra 2 como resultado, tenemos que esta barra 8 se mueve en dirección hacia la derecha, en sentido hacia la derecha. Se les mostró un video, la verdad es que siempre es conflictivo mostrar un video porque aparecen preguntas como las que se hicieron en el certamen que son totalmente indebidas. O sea, es impresionante, uno los trata de ayudar de alguna manera y se les dice que no pueden hacer preguntas sobre el resultado, solamente sobre el enunciado ni de cómo se resuelve y aparece un comentario de cómo resolverlo, qué considerar para resolverlo. Eso está muy mal y lo que se logra con esa situación es que no se les muestra un video y probablemente con eso muchos quedan fuera porque no logran interpretar el movimiento o se tardan mucho tiempo. Esto está pensado en ayudar a la mayor cantidad posible de estudiantes, pero si aparecen preguntas como las que ya apareció en ese momento, vamos perdiendo todas esas posibilidades, por lo que yo les pido por favor que sean más
sensatos al momento de hacer preguntas, sobre todo durante el certamen. Yo podría estar leyendo el certamen y poder, y que estuvieran alternativas, y alguien hacer una pregunta en la que da la respuesta a una de las alternativas, ¿verdad? Es impresentable. Y prácticamente eso sucedió en el certamen, o sea, hay que reflexionarlo. Yo ahí, como en general, esto, ¿qué sucede? Cuando hay un grupo que copia, por ejemplo, siguen copiando porque les parece bien. En cambio, si el grupo de estudiantes rechaza eso y dice, oye, ¿cómo puedes estar copiando, hombre? No, eso está muy mal. Si no está esa recriminación, probablemente lo van a seguir haciendo. Finalmente, las personas que actúan de esa manera me da la impresión de que sucumben a la presión social más que nada, más que a algún sermón que les dé a alguna persona. Por eso yo les pido que cuando ustedes detecten este tipo de acciones que atentan contra la esencia de lo que es evaluar un conocimiento, ustedes se lo hagan saber también, y que de esa manera deje de suceder, ¿eh? Porque creo yo que es muy grave. Obviamente, mi opinión, ustedes podrán formarse su propia opinión. Bueno, entonces, recuerden, se movía esta barra 2, rotaba, y producto de aquello se empezaba a mover la barra 8 y se desplazaba también hacia la derecha. Ahí la clave para entender el movimiento, a mi juicio, era este punto que les podía llegar a confundirse en el mecanismo, que es que ese punto D que estaba dibujado ahí en rojo pertenecía a la barra roja y no pertenecía a la barra azul. Si hubiesen pensado que pertenecía a la barra azul, eso quedaba trabado y no se movía y iban a tener algunas dificultades, y esa fue la idea también de mostrarles el video, que no tuvieran ese error, para minimizar ese tipo de errores. Y por eso aquí se les hacía hincapié de que el punto D pertenecía a la barra 4 y 3. La escala, ustedes recibieron, podían utilizar el PDF, el Word, el SVG, ¿verdad? Y si en Inkscape medían esta longitud, eran 40 centímetros, eh, perdón, eran 40 milímetros, para que fuera fácil de sacar la escala, por lo tanto, que no perdieran tiempo en eso. Espero que eso les haya ayudado. Bien, entonces, después en ese mismo documento tenían las barras dibujadas separadas. Aquí era claro de que el punto D no pertenecía a la barra número 5, que está aquí. Ahí están los 40 centímetros. Y se pedía determinar la dirección de la velocidad del punto L, la magnitud de la velocidad del punto L y el sentido de esa velocidad de ese punto ahí que está en el centro geométrico de este rectángulo que pertenecía a la barra número 8. Bien, antes de empezar con la resolución, recuerden que es fundamental saber qué estoy buscando para saber qué hacer, y no gastar tiempo en resolver otro aspecto del ejercicio que podrían haber resuelto. Y lo que se les pedía era primero la dirección, magnitud y sentido. Para encontrar la dirección, que era lo que tenía más puntos y por lo tanto es lo que yo primero pienso en resolver, los centros de rotación, ¿verdad? Si ustedes tenían el O18, inmediatamente tenían la dirección. Por lo tanto, podían reflexionar de, tengo que buscar el centro O18. Después, necesito la magnitud y el sentido. Bueno, ¿me sirve encontrar el centro O18 para encontrar la magnitud y el sentido? Sí, ¿verdad? Y por lo tanto, también me sirve para eso. ¿Y qué es lo que hago yo ahora? Entonces, busco los centros de rotación.
Es lo que considero yo que era la reflexión más, más corta para poder encontrar el resultado del ejercicio. Entonces, primero hay que buscar el centro O1, 8. Entonces hay que empezar a encontrar centros que nos relacionen con la barra 8. Tenemos la barra 6 y la barra 5 que están conectadas a la barra 8. Por lo tanto, podríamos ir hacia la barra 6 o hacia la barra 5. ¿Para qué? Para encontrar, por ejemplo, un O15, un O58 y un O18, o hacerlo con la barra 6. En este caso se decidió hacerlo con la barra 6, que a su vez está conectada a la barra 7. Por lo tanto, voy a encontrar también, antes de encontrar el 1.6 o junto con encontrar el 1.6, tendré que pasar por el 1.7. Ustedes podían, hay varios que escriben un polígono con los centros de rotación y terminan obteniendo muchos centros de rotación, pero la idea era enfocarnos a los centros de rotación que nos servían para encontrar el O18 y de esa manera, de forma más rápida y con menos tiempo, ¿verdad?, que tenían que aprovecharlo en el certamen, encontrar el centro de rotación en 1.8, y por eso, por ejemplo, aquí no aparece el centro 2.4, que lo hubiesen sacado rápidamente, pero que no lo hubiesen utilizado. Bien. Entonces, primero están dibujados en esta parte los centros de rotación que yo obtengo con los centros de rotación que ustedes ya conocen por inspección del dibujo. Está el 1.2, el 2.3, el 1.4 y el 3.4. Eso les permite trazar estas dos rectas. Punto de intersección, el centro O1.3. Vean que esas rectas fueron obtenidas a partir de estos centros de rotación que no tienen que encontrar su ubicación geométrica en el plano, porque están ya ubicados sobre esos pasadores. Entonces, esos centros que nos servían para llegar al O1.8 era este centro 4.7, el 1.3 y el que está acá, que es el 7.8. 7.8, vean ustedes que es el 5.8, el 5.7, por lo tanto ahí está el 7.8, acá está el 6.7, el 6.8, por lo tanto ahí está el 7.8. Después, en la siguiente imagen, vamos a borrar estas rayas para que no molesten en el dibujo, y vamos a dejar simplemente los centros que se obtuvieron a partir de la intersección de esas rectas. Y aquí están borrados, ahí está el 7.8, ¿verdad? Ahí está el 1.3, el 4.7, y estos dos de aquí los vamos a utilizar para encontrar el centro O1.7. ¿Cómo? Porque vamos a hacerlo pasar por el O1.3, por el O3.7, por lo tanto pasará esa línea por el O1.7, y el centro O4.7 lo hacemos pasar por el centro O1.4, y por lo tanto en esa línea recta deberá estar contenido también el centro O1.7. Y efectivamente aquí en la intersección nosotros dibujamos el centro O1.7. Tenido ya el centro O1.7, nosotros podemos encontrar el centro O1.6. Aquí hay un error en la pauta. Este centro O1.6 todavía no lo conocemos, así que habría que borrarlo, ¿eh? Acá está bien. A ver si no está el 1.6. Aquí no los hemos encontrado todavía, así que ojo con eso. Acá se los voy a corregir para que no nos genere confusión. Pero hasta este punto, en el punto 2, este centro O1.6 todavía no lo hemos determinado. Y para determinarlo utilizamos el centro O1.7, que está acá abajo, el centro O6.7, que está aquí, y los centros O1.4 y O2.4. Trazamos esas dos rectas y en la intersección tenemos el O1.6.
Ahora, obviamente, si ustedes se fijan, yo esto lo hice con un poco más de tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, dejé bien centrado el centro. Obviamente, si les quedó un poco inclinada la línea, tienen el puntaje total de todas maneras, ¿verdad? Bien, entonces aquí tienen el centro O16. Una vez que tienen el O16, está aquí, pueden hacer pasar una recta por el centro O16 y el O68, por lo tanto esta recta pasará, si es que pasa por el 68 y por el 16, debe pasar también por el 18. Y esta recta la intersectamos con esta otra recta que pasa por el centro O78 y O17. Y aquí encontramos el centro de rotación O18. Una vez encontrado el centro de rotación O18, nosotros podemos trazar esta línea hasta el punto de interés de la barra 8, que es el punto L, y esta será la dirección. ¿Cómo obtuve la magnitud y el sentido? Porque recuerden que conocíamos la velocidad de rotación de la barra 2, por lo tanto dibujamos primero este vector, luego con esta distancia, recuerden, al centro O13, el centro O13, tenemos esa velocidad, por lo tanto podemos pasar a la velocidad del punto O34, nos queda un vector parecido pero inclinado aquí. Luego con ese vector lo podemos traspasar a este otro lado en el 2,4, perdón, en el 4,6, en el centro 4,6, que es un punto que pertenece tanto a la barra 4 como a la barra 6, y por lo tanto con el centro O1 podíamos traspasar con ese vector de velocidad hasta este punto O68 y teníamos la velocidad. Y ahora con esa velocidad nosotros la traspasábamos en el 1 al O168, ¿verdad? Porque esta es pertenece a la barra 8, la podíamos traspasar acá, dibujar un triángulo y teníamos la magnitud y el sentido. El puntaje de este problema era un punto en caso que encuentren solo O17 o solo O38, que eran los centros que no eran tan evidentes de encontrar porque no era de la intersección directamente de estos centros ya conocidos, sino que era ya utilizando algún centro de rotación encontrado con este par de rectas que se cruzan. Dos puntos, si encuentran el centro O18, esos dos puntos tienen incluido ese punto del O17 y el O38, porque para haberlo hecho tienen que haber llegado a esos centros. Luego un punto por tener la magnitud correcta y un punto por tener el sentido correcto. José Pedro Catán Espinosa, adelante. Hola, muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Igual se podía ubicar el centro O18 sin necesariamente sacar el centro O17, según yo, profe. Sí, efectivamente, con el 1.5. Con el 1.5 también. Sí, Bueno, a mí me dio casi lo mismo, de hecho, la dirección y todo, y la ubicación del punto, pero lo hice ubicando el centro, o sea, obviamente ubiqué el centro O16. Después el centro O63 con el O38 también. Y luego con el O13 y el O38 lo intersectaba con el O16 y el O68. Y ahí también se podía sí, pillar el centro exacto. Y, 18. y, y queda con una línea que iba aquí. Claro, exacto. Sí, perfecto. Sí, sí, había dos formas, ir por esta barra con el 7 o a través del 5, bueno, con el 3 y el 3. Así que Ya, sí, no, no, perfecto. no hay problema. Ah, ya, Eh, excelente. Sí, eso, profe. bien, de nada. Bien, entonces esas son la distribución de
de puntaje, después en el segundo problema, que eran 2 puntos, recuerden, también tenían un dibujo en Word, en PDF y en SVG. Este problema, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo de que era extremadamente fácil, ¿verdad? Yo creo que nunca se había hecho un problema tan fácil. Esto pensando en que se iban a tardar en resolver este ejercicio, por esto de los centros de rotación y las combinaciones posibles, porque hay otras formas de resolverlo, otros centros de rotación que podían utilizar. Sin embargo, este lo resolvieron al parecer bastante rápido. Bueno, espero que no haya sido porque hayan visto a alguien que lo hizo bien, sino que es porque todos lo resolvieron. Me imagino que obviamente ustedes no miraron lo que hizo sus compañeros, ¿verdad? Y no copiaron absolutamente nada, porque son honrados o honestos, ¿verdad? Eh, por eso tampoco se les hizo una prueba distinta a todos o una prueba rebuscada, sino que se confió en ustedes. Bien, entonces después estaba este ejercicio extremadamente fácil debido a que este otro pensé yo, y en realidad me equivoqué, que iba a ser más difícil para ustedes porque muchos lo tuvieron bueno y bien resuelto. Por lo tanto, ahí cometí un error y dado eso, es que probablemente el certamen estaba muy fácil este año comparado con otros años. El segundo problema fue hecho pensando eso, que estos puntos de aquí los tuvieran sí o sí, a pesar de que el primer problema este de acá pudieran tener alguna dificultad. Así que está muy fácil. O sea, aquí se hizo una pauta, pero yo creo que no va a haber nadie que tenga alguna duda sobre este ejercicio. De todas formas, aquí ver la resolución, aquí está el torque externo menos I por alfa de 1,2 newton metros, el vector fuerza menos M por A de 2 newton. Esto está en sentido horario, por lo tanto, el sistema equivalente en el cual tenemos un efecto igual de esa fuerza y el torque, pero solamente con la fuerza es desplazar esa fuerza en una distancia igual a el torque partido por la fuerza, 0,6 metros, 60 centímetros. Teníamos una escala aquí, en este caso la escala no era exactamente 1 centímetro igual a 1 milímetro, sino que era que los 30 centímetros eran 27,23 milímetros que ustedes medían con Inkscape. Por lo tanto, los 60 centímetros eran 54,46 milímetros, ahí cuando aparece el dibujo, es del dibujo de Inkscape. Obviamente si lo imprimieron les va a dar un tamaño distinto, especialmente dependiendo de cómo lo hayan escalado al imprimirlo también o en el Word, como lo imprimieron. A veces se ajusta a los márgenes de impresión. Por lo tanto, a pesar de que aparezca ahí como 100% del dibujo, hay alguna variación. Por lo tanto, este milímetros del dibujo es medido en el SVG usando Inkscape. Se traslada esa fuerza, luego no sabemos nada más de esta barra número 3. Vamos a analizar la barra 4. Está sometida a la acción de solo 2 fuerzas. Esas 2 fuerzas deben ser colineales para que esto esté en equilibrio. Con esa dirección de esas fuerzas colineales, yo traspaso esa dirección al punto de aplicación de esa fuerza en el punto C, dibujo esa trayectoria. Luego, con la fuerza horizontal desplazada a esos 60 centímetros, dibujo también la proyección de esa dirección. Esas dos rectas se intersectan en un punto y para que sumen 0 con una fuerza aplicada en el punto B, necesitamos que esa fuerza apunte a ese punto. Son concurrentes en un punto esas 3 fuerzas.
Eso me permite tener la dirección de las tres fuerzas y de una de ellas conocer la magnitud y sentido. Por lo tanto, me permite hacer este dibujo en que tenemos los 2 newton, la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3 y la fuerza de la barra 4 sobre la barra 3. Y con el tamaño de este vector en relación al tamaño de este otro vector de magnitud conocida, tenemos la magnitud de la fuerza de 2 sobre 3. Luego tenemos que pasar a la barra número 2, que era sobre la cual teníamos que calcular el torque necesario para mantener las condiciones del problema. Esa fuerza es la fuerza de la barra 2 sobre la barra 3, por lo tanto la fuerza de la barra 3 sobre la barra 2 es igual en magnitud, igual en dirección, en sentido contrario, y la magnitud 4,9 newton. Esta distancia, partido por esta distancia, era del orden de 2,4, 2,5. Luego, para que esto esté en equilibrio, aquí hay un torque, otra fuerza, que es de la barra 1 sobre la barra 2. Tenemos que medir esta distancia. Al medirla, la estamos midiendo en los milímetros del papel, del dibujo del programa Inkscape. Y eso nos daba igual, pasando por esta escala que estaba aquí, ¿verdad? Igual a 0,24 metros, 24,35 centímetros. El torque 2 tenía que ser entonces 4,9 multiplicado por 0,24 igual a 1,2 newton metros en sentido horario para que esto estuviera en equilibrio. Distribución del puntaje del problema 2, un punto por incorporar la fuerza menos m por a y el torque menos i por alfa sobre la barra 3 y encontrar correctamente su sistema equivalente, es decir, por hacer lo que aparece aquí en el punto 1 y 2 en forma simultánea, es decir, estas dos cosas juntas bien hechas. Después 0,5 puntos por incorporar correctamente las tres fuerzas concurrentes a un punto en la barra 3, tener correctamente este dibujo que está aquí. Eso, cuando hablamos de correctamente, aquí se les detalla, es que está correctamente ubicada la fuerza del sistema equivalente, las direcciones colineales de la fuerza 4,3 y correctamente determinado el punto donde concurren esas fuerzas. Y además construir correctamente el triángulo de sumatoria de fuerzas con las fuerzas en la dirección, sentido y magnitud correctas. Es decir, esto que está aquí, todo lo que aparece en el punto 4. Y luego los 0,5 puntos finales es por incorporar correctamente al diagrama de cuerpo libre de la barra número 2 esas dos fuerzas y un torque y tener los valores del torque. Obviamente en magnitud, dirección, bueno, era entrando, saliendo del papel porque es movimiento en un plano, y el sentido que era horario. Como pueden ver, el segundo problema era muy fácil. No sé si quieren hacer algún comentario sobre el certamen. Sí, adelante, Benjamín. Profe, me pareció escuchar, no estoy muy seguro, quería sacarme la duda, que luego de usted presentar esto, ¿se nos informarían las notas o me equivoco? Les publico yo las notas. Publico la pauta y publico las notas. Y después ahí ustedes revisan si es que corresponde la nota a lo que respondieron. Aquí la única diferencia con la pauta que van a tener es ese centro O16 que en ese momento no estaba determinado, sino que lo determinaban acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claudio Garcés, adelante. Hola, profe. Hola. Una consulta sobre el problema 2. Sí. En el caso de haber considerado el desplazamiento de la fuerza en sentido contrario, ¿está todo malo? Sí, Bien, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es José Pedro Catán. Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, a mí personalmente tuve un problema que
Me equivoqué al transcribir y en vez de poner punto L le puse punto J, pero en el dibujo se notaba claramente que era el punto L. Entonces no sé si se considera mal o habrá alguna penalización por eso en ese tipo de casos, porque fue, fue en verdad una casi que confusión nomás, que por temas de tiempo y todo no alcancé a corregir, me di cuenta después. Perfecto. Esa pregunta la vas a tener resuelta cuando recibas la nota. Porque la verdad Ya. es que son 108 certámenes. La verdad es que no me acuerdo de cada uno de ellos cómo se valora. Ah, ya. Bueno, gracias, profesor. Ricardo Flores, adelante. Hola, profe. Hola. Yo tuve un problema al momento de enviar. Eh, Saqué fotos de los horarios donde comencé a hacer el PDF y a la hora que lo terminé, que uní en iLove PDF también. Y en los últimos 3 minutos estaba intentando enviar, pero no me cargaba la página. Después, en ese momento estaba nervioso, así que abrí el tiro el correo y se lo mandé, pero se lo mandé 4 minutos tarde. Esas situaciones particulares, conversémoslas en forma particular, por favor. Ya, gracias. ¿Algún otro comentario del certamen, de la pauta? Si lo encontraron fácil, si lo encontraron difícil, el por qué les fue bien, por qué les fue mal. Adelante, Vicente Ormazábal. Hola, profesor. Hola. Tengo una consulta en el problema 2. En el último, es que, ¿puede bajar un poquito? ¿Dónde está el...? Eso. En el punto 3, donde da 0,5 puntos, si uno tiene el torque en módulo bien, pero en sentido diferente, son 0 puntos, ¿o no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio Flores, adelante. Yo la verdad es que no tengo una pregunta, quiero hacer un comentario. La Ujú. verdad es que le quería dar las gracias por considerar el momento que estamos pasando. La verdad es que se vio muy reflejado en el certamen. En sí, el certamen yo creo que estuvo como por la situación, así perfecto. La verdad es que al principio del certamen, antes de enfrentarme al certamen, igual estaba como más o menos nervioso por lo mismo, porque pensaba que no le iba a alcanzar a hacer y todo, y se notó que usted como que se consideró lo que nosotros le hablábamos en clase y todo, así que de verdad que muchas gracias. No hay nada que agradecer, ¿ah? O sea, yo cuando les digo que resuelvo el certamen bajo las condiciones en las que ustedes están trabajando, lo resuelvo efectivamente, lo resolví también calcando el dibujo, lo resolví imprimiéndolo y sacando una foto de manera de que fuera lo más sensato posible el tiempo de duración del certamen. Así que, bueno, eso creo yo que es lo mínimo que puedo hacer y también ojalá que varios opinen así porque para uno es gratificante que se den cuenta que uno tiene esa preocupación. Así que gracias por tus palabras. ¿Ah? ¿Algún otro comentario? Sí, adelante, Franco. Hola, Ramón. profe. Hola. Sí, yo me sumo a eso igual. Creo que fue justo y necesario la dificultad del certamen, pero personalmente a mí no me dio el tiempo para hacer el 2 porque el uno me comió tiempo, no sé. Pero en cuanto a dificultad, yo creo que fue bastante bien. Perfecto. Gracias, Qué profe. bueno. No, de nada, nada, nada. Bueno, y también pensando en el tiempo y esas dificultades, fue que tenían disponible el certamen de todas las formas en las que ustedes comentaron que les era útil tener el, el problema, que era tenerlo en un PDF que lo pudieran importar o copiar en Word y en SVG, que creo yo que era lo más cómodo de resolver, en mi opinión.
Ahora, las notas están, a mi juicio, porque todo esto es relativo, ¿verdad? Este es un certamen que históricamente siempre ha tenido muy malas notas. Entonces ahora obtener mejores notas que lo histórico se nota, o sea, estadísticamente son mejores notas, pero hay un grupo significativo de estudiantes que obtuvieron nota 1, porque no hicieron nada bien del certamen. Entonces, a esos alumnas y alumnos, bueno, eh, pedirles que no voten el ramo, porque hay mucha gente que les ha ido muy mal en el primer certamen y a pesar de eso logran sacar un buen certamen 2 y en la evaluación de recuperación también les va bien. Así que yo les pediría que por favor las alumnas y alumnos que reciban una nota 1 no se frustren, sino eh, que continúen, porque esto es lo que ha pasado históricamente. eh, a veces estudiantes que sacan muy mala nota en este primer certamen deciden no continuar con la asignatura y no van ni al certamen 2 ni a la evaluación de recuperación. Eh, Sugerirles que no tomen esa decisión porque históricamente los que sí han tratado de salir adelante después de un 1, un 1-2, un 1-3 en el primer certamen, yo veo que lo logran varios. Entonces, que por favor no se desalienten si es que les fue mal. Bueno, seguramente nadie quiere decir que les fue mal y decir por qué piensa que les fue mal. Por lo tanto, después yo trataré de hablar con alguna estudiante o estudiante que haya estado en esa situación para preguntarle el motivo por el cual hay un grupo que es significativo que les fue muy mal. Entonces, ahora, comparado con otros años, creo que es un grupo menor que otros años, pero creo yo que la dificultad este año era bastante menos. Entonces, por eso quedo preocupado con ese grupo, pero yo me voy a contactar con algunos de ellos para ver cómo lo podemos solucionar. Bien, después de esto vamos a pasar al capítulo número 2. El capítulo número 2 es sobre máquinas alternativas. Creo que tiene una gracia y es que esto que hemos hecho ahora en forma vectorial, lo vamos a volver a hacer en forma vectorial, pero como el caso particular de la máquina alternativa es un triángulo, y en un triángulo ustedes todos conocen el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en un triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto más el cuadrado del cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, esto que vamos a hacer aquí, ustedes lo hubiesen podido hacer casi en su totalidad conociendo geometría elemental y conociendo sumatoria de fuerza igual a m por a. Y nos vamos a encontrar con características muy particulares e interesantes de una máquina alternativa, tanto de las fuerzas a las que está sometida como del torque al eje que vamos a lograr o que vamos a necesitar aplicar para lograrlo hacer girar. Recuerden que esta máquina alternativa puede ser un compresor alternativo o un motor a combustión. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Son los siguientes puntos. Primero vamos a analizar dinámicamente un motor de un solo cilindro. Esto es un motor o un compresor. Tenemos un cilindro. Vamos a ver las características. Ustedes han visto siempre alguna imagen de un cilindro, de un motor a combustión o de un compresor. Son bien robustos porque soportan fuerzas debido a la presión muy altas y eso los obliga a tener una masa significativa. Por lo tanto, si además esa masa se mueve en forma alternativa, es decir, va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ustedes pueden imaginar moviendo la mano hacia los lados sentados sobre una silla o hacia arriba y hacia abajo,
y solamente con el hecho de mover la mano van a sentir la reacción sobre el cuerpo que se tratan de tambalear sobre la silla. Y la mano no tiene una masa tan significativa como la de un pistón respecto al resto de la máquina. Entonces van a aparecer fuerzas que van a ser, en este caso, fuerzas de inercia que van a ser las más relevantes en el diseño de estas máquinas. Después vamos a pasar, después de analizar el caso de un solo pistón, vamos a pasar a analizar varios pistones sobre distintas geometrías de motores. Vamos a ver motores y compresores en B, con cilindros opuestos, con cilindros en línea, y, y vamos a ver cómo vamos a ir teniendo alternativas de hacer un diseño en el cual se compensen varias de estas fuerzas de inercia. Ahora, esto no siempre va a estar el prejuicio o el entendimiento de que esto es más bien aplicado a motores de combustión interna, pero yo diría que lo más relevante en el caso industrial son efectivamente los motores de combustión interna en el caso de la industria naviera, donde los barcos tienen este tipo, muchos de los barcos tienen este tipo de motores a combustión que mueven la hélice. En los camiones de minería también son a combustión con estos motores muy grandes. Y también compresores alternativos en refinerías de petróleo. Ahí se comprimen gases altamente combustibles a alta presión y son unos tremendos equipos, o sea, uno los ve y realmente si uno no sabe que ahí adentro hay un pistón, uno no se imagina un pistón tan grande. Y son tremendamente relevantes. Entonces no nos quedemos solamente con el motor a combustión de un automóvil. Recordemos que la aplicación industrial de esto es transversal a casi todas las industrias y va a ser relevante entender estas fuerzas de inercia. Por ejemplo, en un compresor de NAP que están comprimiendo un gas altamente combustible, solucionar un problema con esa máquina, entender cómo son las fuerzas, por qué se está desgastando algún elemento, es tan relevante como que si no lo solucionan la planta puede explotar. O sea, es realmente relevante, no piensen que es solamente, a veces creo yo que nos quedamos con que esto lo aplicamos solamente a un motor de un automóvil pequeño y que no tiene mucha relevancia, pero tiene alta relevancia en el ámbito industrial. Después vamos a ver el balanceamiento de las masas rotatorias y de las masas alternativas, porque hay algunas opciones para disminuir estas fuerzas de inercia y hacerlas lo menor posible, no evitando que se mueva el pistón, porque si no, no se comprime ni se expande, sino que agregando fuerzas de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Y finalmente vamos a dimensionar volantes de inercia que van a evitar que las velocidades de rotación en este tipo de máquinas sean variables. Ahí hay un sistema con un pistón, biela cigüeñal. Este es el pistón, esta es la biela y este es el cigüeñal. Son las 4:01. Vamos a hacer una pausa hasta las 4:15. A las 4:15 regresamos y empezamos a ver esto. Yo les voy a dejar esta imagen puesta. Así que nos vemos en 15 minutos más. Voy a detener la grabación.